Hola, ¿qué tal? Hola. Hola. Bienvenidas y bienvenidos al podcast Tres Frutas. Yo soy Rebeca Espinosa y estoy en Estados Unidos. Yo soy Andel Nicasio y estoy en Puerto Rico. Y yo soy Verónica Montenegro y estoy en República Dominicana. Y nosotras somos tres amigas en rutas diferentes que estaremos conversando sobre temas de actualidad, controversiales y transformadores. Lío de generaciones que no se ponen de acuerdo y cada uno pone su atención en lo suyo, según la edad, según la época. Extracto del poema escrito por Ray Verón, Lío de generaciones. Y en el episodio de hoy, precisamente estaremos hablando sobre el lío que hay entre las generaciones. Bienvenidas y bienvenidos a este episodio. Hola Andel, hola Verónica. Hola, hola. Hola. La verdad que siempre hay líos, siempre hay quejas, siempre hay admiración, pero por lo general es que no sé, siempre hay líos. O sea, vamos a ver qué encontramos en el día de hoy. Vamos a ver qué encontramos en el día de hoy porque tenemos muchas cosas que conversar. La verdad que sí, que a nivel de las generaciones siempre ha habido esa, digamos, esa disputa de cuál es mejor, cuál alcanza el éxito, que si una tiene unas características determinadas que la otra no tiene, y al final de cuentas es como tú dices, Andel, o sea, es un lío que tenemos siempre porque cada quien quiere decir que su generación es mejor que la otra. Bueno, eso es así, para que sepan. Pues para ponernos un poquito en contexto, creo, chicas, que sería interesante hacer como un tipo de clasificación, que es lo que está ahora en boga sobre las generaciones, con los nombres, las fechas, y poner en contexto un poquito el público, porque nosotras mismas, cuando estábamos hablando de este capítulo, decíamos, ¿y cuáles somos nosotros? Porque a uno muchas veces se le olvidan los nombres de todas estas generaciones. Podemos empezar por la que se llama Silent Generation. Esas son las de los niños de la posguerra, que va del 1930 hasta el 1948. Esas son las personas nacidas en esa época. Luego viene la generación Espérate, que ya no son niños, ¿eh? Exacto, Exactamente. Yo me quedé como que, ok, espérate, ella empezó de atrás para adelante, ok, vamos. Ahí está el primer lío, Ahí está el primer lío. Le llaman los niños de la posguerra. De la posguerra. De la posguerra. Luego le sigue la siguiente generación, llamada los Baby Boom, que están comprendidos entre el 1949 y 1968. Por ahí anda la mayoría de nuestros padres. Luego viene nuestra querida generación X, la mejor, ¡hurra! ¡Vamos! ¡Aplauso! ¡Hey! Comprendida entre el 1969 y el 1980. O sea, Luego, yo, para que ustedes entiendan, no aplaudí porque es que yo no sé si soy de una o de otra. Yo estoy como que ahí, como que, ay, en el bordecito. ¡Qué linda! Yo llegué. no, Sí. déjese de cuento. No, pero sí, yo soy de la generación X. Muy orgullosa. Sí, aquí las tres que estamos aquí Con somos de la muchas- generación X. Pero, vamos a ver más adelante, tú verás qué lío, porque Sí. muchas características de la millennial tengo, me da culpa. Sigue. Bueno, todos tenemos alguna característica de alguna de cada una, pero no podemos negar la fecha donde nacimos. Luego viene la generación Y, que es conocida como la generación de los millennials, que está comprendida entre el 1981 y el 1993. Luego viene la generación Z, que son las personas nacidas entre el 1994 y el 2010. Y ahora tenemos la última generación, que es la generación alfa, que más o menos son los nacidos después de 2010. Esas son fechas aproximadas, depende la fuente que uno tenga. Esta fue una fuente del periódico La Vanguardia. Las fechas, como les dijimos, varían el año según la fuente que uno obtenga. Entonces, la última generación, que es la alfa, es la conocida como la 100% digital, que todavía son los niños que no pasan de 8 añitos a 10 años. Entonces, cuéntanos un poquito, Rebeca, tú que estuviste comentando previamente, antes de que grabáramos este podcast, cuéntanos un poquito de
¿Cuáles son las características que tú ves que, vamos a decir, solapan los millennials con la generación X? Que solapan. Bueno, eso lo... Oye, Bueno, una palabra fina, tendría que decir, sí, sí, sí. Ella me una dejó como que, palabra espérate, ¿qué es fina. eso? No es Ponte domingo, como no el es domingo, millennial yo a no me sabía googlearlo. eso. Busca tu millennial trend y empieza a googlearlo. Mira, la verdad es Es- que creo que eso va a surgir, o sea, el tema de cómo se contrasta una generación con otra. Lo que sí te puedo decir que viniendo del ámbito de recursos humanos, siempre escuché muchas veces el tema de que en recursos humanos se debe de considerar las características de una generación y otra, buscar la manera en la que ambas, de que todas, perdón, se llevan bien de una manera armoniosa. Y es que la verdad es que cada generación tiene unas características diferentes y yo, partiendo del mismo hecho de que me gusta mucho la parte laboral, sí encontré algunas características que tienen y las quiero compartir. Son obviamente características generales, aquí estamos hablando mucho de las, o sea, en sentido general, porque obviamente puede haber sus excepciones, pero ¿cómo describen las personas a los baby boomers? Pues los describen como personas rigurosas, muy profesionales y que le dan un valor a lo que es el bienestar y la salud en el ámbito laboral. Luego, a nuestra generación los describen como esa generación puente, que es la que aboga mucho por el trabajo en equipo. La generación de los millennials se caracteriza mucho en el ámbito laboral por la autoconfianza, la flexibilidad, la versatilidad, y la generación Z, que no sé por qué está en este artículo, porque es verdad, todavía eso no están trabajando, o bueno, algunos creo. sí, hay algunos que Bueno, están no, sí, sí, trabajando hay algunos ya. que están trabajando, sí, perdón. Sí. Eso se distinguen porque tienen, dice aquí, perdón, tienen una infinidad de retos y expectativas en el ámbito con relación a lo que es la parte laboral. Entonces, cuéntame a ver ustedes qué opinan de eso. Tomando en cuenta que los baby boomers me encanta mucho que dice lo de la rigurosidad y el bienestar y salud en el trabajo. Yo Tú como que sabes nunca que, ubiqué a los baby mm, boomers como en ese aspecto. O tú sea, sabes que viéndolo sí. por mis padres, tú sabes. Yo creo que sí, pues yo tengo la opinión, yo diría todo lo contrario de la percepción que tú has tenido. Yo creo que esas personas de los baby boomers buscan esa seguridad, esa estabilidad, esa enraizar en los trabajos, eh, esa estabilidad. Y el- Y fidelidad comentabas a nivel, también. y fidelidad, comentabas a nivel del ámbito laboral. eh, yo estuve comentando también, justamente, Rebeca, sobre una conversación muy interesante con varias personas que tienen que ver con a nivel de dirección de diferentes empresas, de cómo han notado la generación de millennials y la Z, porque la Z ya son las personas que tienen 20 y pico de años que están empezando a trabajar, de cómo rápidamente pueden dejar un trabajo de uno a otro. Y nos planteábamos que si será por qué, por un nivel alto de competencia, de que quieren ir, son muy competitivos y que quieren ir buscando y buscando nuevas cosas, nuevos riesgos, o nos planteábamos, es que no nos importa mucho, o sea, nos importa poco o nada esa fidelidad a la empresa y podemos cambiar de trabajo muy fácilmente porque no nos identificamos, no nos cuesta hacer cambios. Entonces, se armó una discusión y me gustaría saber qué ustedes opinan. Yo he visto en el área de recursos humanos, ya que sí, que es muy fácil para las personas que están entre la generación, entre los millennials y la Z, porque muchos de ellos solapan, ¿verdad? Y están ahí. ¿De qué es como tan fácil? Bueno, ya, no hacer una carrera profesional, que es lo Ujú. que nosotros sí nos estuvimos criadas bajo ese concepto de la carrera profesional, desarrollo profesional. Vamos a ir enfocándonos en cómo desarrollarnos dentro de una misma empresa, mientras que hay mucho a nivel de rotación, pero también se ha observado, es como una cierta dejadez y apreciación de la ley de mínimo esfuerzo. O sea, si me exigen mucho, pues entonces me mudo a otro, porque total, como soy muy ágil, porque son personas muy ágiles,
preparadas, que están muy preparadas, ya tienen mucha experiencia en diferentes compañías, pueden seguir buscando trabajo fácilmente. Y eso comentábamos nosotros, como que hay esa facilidad de cambiar rápidamente. Las razones quizás pudiéramos encontrarlas nosotras en este tipo de características de cada generación. ¿Qué opinan? Podría ser, yo voy a entrar en defensa de los millennials, porque yo siento que como generación X yo he aprendido de ellos. Quizá una de las características también de la generación X es que se balancea un poco entre, o sea, como que estamos, quizá porque estábamos tan cerca, que ya casi estábamos gateando los millennials, como que tomamos algunas de las cosas, como dijo Rebeca al principio. Pero yo siento, inclusive en la parte laboral, sí existen eso que quizás son considerados como que no, como que proveen el mínimo dentro del aspecto laboral y que se le exigen mucho, pues entonces se van porque en esa movilidad está también mucho el cambio de que tú empieces en un trabajo, tienes movilidad salarial también de promoción, o por lo menos idealmente sería eso. Y en ese cambio, lo que tú te adaptas y demás, y tú vuelves y te vas, pues entonces no hay tanto, hay esfuerzo, pero no tanto, o varía realmente. Pero está también esa falsa, hasta cierto punto, fidelidad que nos inculcaron a nosotros, de y de que tenemos que pertenecer a un sitio, cuando en realidad realmente somos indispensables en el trabajo y en muchísimas otras circunstancias. Entonces, a veces nos quedamos en una posición de trabajo por muchísimos años, porque ya tenemos relaciones laborables establecidas, por la estabilidad, yo entiendo que brinda, etcétera, etcétera. Pero esa movilidad que hasta cierto punto yo veo en los millennials y que admiro y que he aprendido, no la veo necesariamente negativa, la veo como saben quizás vender mejor su producto intelectual o de trabajo o de quiénes son, y lo hacen su mercadeo mucho mejor, porque realmente cada otro concepto que se usa en recursos humanos, por ejemplo, talento. Cada persona, cada ser humano en una organización es un talento, y si mi talento no está siendo eh, utilizado y no está siendo compensado de una manera adecuada, pues entonces me voy dando otro sitio que sí me compensan bien y no tengo por qué irme ni siquiera con heridas, es simplemente, y no debiera de ser con recelo, de que, ay, fulanito se fue o fulana se fue y ni siquiera duró un año en esta compañía. O sea, esos recelos para mí son arcaicos y debiéramos de fomentar esa movilidad porque es para el provecho de esa persona personal y profesional, que no es necesariamente, qué sé yo, que le quieren hacer daño a la organización. Entonces, ese recelo y esa, hasta cierto punto, como egoísmo y como de querer atrapar a la persona en un sitio laboral, como que para mí es arcaico. Y se lo agradezco a los millennials que me lo enseñaron. Sí, la verdad es que el tema de los millennials o nativos digitales también, como otras fuentes lo deciden llamar, es que estas personas no se conforman con lo que les ha tocado vivir y por eso se tildan de ambiciosos. Pero esa ambición hasta cierto punto es una forma de alcanzar metas, o sea, de que quieren más. O sea, al contrario con la generación de nosotros o con los baby boomers, son personas que en sentido general a veces incluso tienen una preparación mayor. Son personas que son inmediatos a tener una carrera, luego hacer una maestría, otra maestría, o sea, y siempre van por más. Lamentablemente, es una generación que se ha etiquetado como narcisista y consentida. Y tengo un dato de que la revista Time en el 2014 la catalogó como la generación del yo, yo, yo. O sea, sí, hasta cierto punto, la verdad es que yo estoy como que en la balanza, o sea, yo veo muchísimas cosas que ellos tienen, muchísimas ventajas, muchísimas, digamos, eh, cualidades por las cuales ellos, como bien decían de él, cambian de un trabajo a otro, porque ya no está el tiempo estático, ya no está como lo veíamos, como lo vemos nosotros tal vez, o como lo veían los baby boomers, o como lo ven todavía los baby boomers. Sino eso mismo, o sea, siempre ir por más y lograr más y hacer más cosas. Lo que pasa es que también es una cuestión de actitud, porque la reflexión que surgía el otro día con las personas que le comenté era a nivel de generacional, es como, quizás también más por la línea de lo que comentaba Rebeca, de también la dejadez. O sea, no es solamente el avanzar porque tú puedes avanzar y cambiar
y seguir progresando, claro que sí, pero es también, es la forma que asumen los proyectos internamente dentro de la empresa. Es como todo, como hay una falta como de empoderamiento, una falta de, no responsabilidad, porque sí entregan los trabajos. Es cierta dejadez, no sé, me parece por la forma en la generación donde han nacido, la época que han nacido. Entonces, esa era la queja, no solamente a nivel de que no te quedas en la empresa, porque claro, o sea, eh, qué bueno que un ser humano se pueda ir desarrollando. Es la actitud, o sea, que se tiene en general. Una actitud de inmediatez, de si yo te resuelvo hasta cierto punto y, y varias cositas más. Yo, bueno, ya sabemos ya que Vero es anti-millennials, aparentemente. No, 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 para nada, no. ¡Qué No, lío! ¡Qué lío! no, 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 porque no, si no he dicho en lo supieras. absoluto. Estoy hablando de previas reuniones que he tenido con varias personas que están en posiciones de liderazgo que han sacado a colación ese tema. No, no, al contrario, si tengo Si tú tanta gente querida supieras millennials. realmente dije las características de los millennials, pero también a la generación de nosotros se nos ha tildado mucho de individualistas y de ambiciosos, y también somos una generación que se ha arraigado mucho al trabajo, o sea, una adicción al trabajo, workaholic, como le dicen, Ujú. y también eso es un punto que no es, o sea, son de esas características, digámoslo así, no tan favorecidas de de la generación de nosotros, de la generación X. Y la verdad es que si nos ponemos a reflexionar un poco, puede que haya un poco de eso. Porque acuérdate que después Bastante. de venir de los baby boomers, venimos nosotros con una sed de ambición y de lograr cosas que los padres de nosotros no lograron, y nos enfocamos mucho en el trabajo, 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 trabajo. Y bueno, entonces ahí también hay un punto digamos, a evaluar con relación a las características de nuestra generación. De la generación X. Sí, no, Ex, totalmente, yes. sumamente, excesivamente trabajadora, quizás mucho más. Y yo diría también el hecho de, bueno, lo que tú dijiste también, el hecho de los padres y las madres de inculcar esta idea de yo me estoy sacrificando por trabajar, pero tú tienes que estudiar y tú tienes que hacer mucho mejor que, como que la generación tuya, como que te pusieron esa responsabilidad, tú tienes que hacer mejor que lo que nosotros hemos hecho o la familia en general, esa responsabilidad se da. Y yo no, puedo estar equivocada, pero yo no veo eso tanto en los millennials y en la generación que le sigue. Es más, yo tengo que trabajar, pero yo tengo que ver esa satisfacción individual y si no, yo me muevo y como de disfrutar también, como que veo que está la parte más de disfrutar y no tanto enfocarse en lo de trabajar, 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 trabajarse mejor y como seguir como patrones más tradicionales. Sí, y fíjate que es que cada generación va a tener sus retos. Ahora, si nosotros ponemos a pensar, no, es una generación muy joven todavía, apenas están entre los 20 iniciales, los centennials o la generación Z. Esos tienen una gran responsabilidad porque son aquellos que llegaron con el Internet ya. Imagínate si los millennials le dicen nativos digitales, lo de la generación Z llegaron con una tableta y un celular abajo del brazo. El dicho ese que dice que los hijos llegan con el pan abajo del brazo, ahora esa generación llegó con el celular. Con el celular. Y la Y alfa ya lo vino incorporado, el chip. bueno, ya veremos, ya veremos, Sí, exacto. Entonces, esta generación, lo que se dice de esta generación y lo que se vislumbra es que con el excesivo dominio de las tecnologías va a tener un gran reto para lo que son las relaciones interpersonales, porque es una generación que está día a día a nivel de trabajo, a nivel de educación, a nivel de socialización, siempre con una pantalla, con un social media, y eso es lo que está. Entonces, claro, ¿dónde están las relaciones interpersonales? pero a eso agrégale también el hecho de que tenemos más de un año ya con el COVID-19, con el aislamiento y la limitación bueno, limitación y cambios de interacciones sociales en personas. O sea, las personas, los niños que nacieron y que han visto este cambio de conducta,
Van a tener que reintegrarse de nuevo, pero ¿reintegrarse a qué? A cosas que quizás ni siquiera llegaron a aprender. O sea, va a ser realmente un tema para las familias y bueno, para la humanidad entera, de volver de reintegrar y de una manera u otra ayudar a los niños y las niñas a que tengan esas destrezas sociales, que de hecho ya le Sí. estamos viendo en decadencia. Ujú. Y fíjate que yo no sé, Andel, cómo tú veas eso desde el punto de vista psicológico, ya ahí me voy un poco más para allá, pero de esta generación, de la Z específicamente estoy hablando, se dice que es la generación multitarea también, o sea, son aquellos chicos y jóvenes que están con una atención muy breve hacia una tarea en particular, y cuando tú los ves están haciendo tres o cuatro cosas al mismo tiempo. Y yo lo puedo, o sea, te lo comento porque también, o sea, hay digamos, un concepto que en psicología se llama el déficit de atención, que a veces yo veo, por ejemplo, a mis estudiantes y yo digo, ¿será o no será? Porque es precisamente eso, o sea, los ves que sí dibujando, pero están escuchando, pero a la vez quieren tener los audífonos para escuchar música o para escuchar el video que tú le pones en la clase, o sea, y hacen dos y tres cosas a la vez y cosas y más. O sea, ¿tú crees que en el futuro veamos un sobrediagnóstico de esto o mal diagnóstico del déficit de atención a raíz de esta característica tan marcada que tienen los centennials? Es una buena pregunta. Yo diría que más y más estamos aprendiendo más a distinguir la enfermedad a conductas que hasta cierto punto no son problemáticas y que son adaptativas y que son parte del contexto social que ellos están adquiriendo. Entonces, en ese sentido, yo pienso que sí que siempre hay oportunidades de que lamentablemente hagamos diagnósticos erróneos, porque siempre está, y por eso es que siempre tratamos de seguir avanzando en cuanto a investigaciones y demás, pero está también la parte de que aprender más o estamos entendiendo más a distinguir esos niños que quizás tienen son capacidades adaptativas, que de hecho también nosotros como adultos estamos aprendiendo, o sea, la mayoría de personas están hablando por teléfono, pero están inclusive chateando al mismo tiempo y están prestando atención a otra cosa que está pasando que está por enfrente de ellos, o sea que el mundo se está volviendo multitasking. Ahora, que seamos efectivos en eso, ahí es donde está la pregunta realmente, y principalmente en actividades académicas. Conversando sobre Ujú. la generación, sobre esta generación, la Z, también estuve leyendo que es conocida como la generación activista. Es una generación que está haciendo mucho más fuerza para cambiar la regla del juego en diferentes áreas como es el medio ambiente, el derecho de los animales, la sostenibilidad. Y eso lo vemos ahora, que toda esa generación de los chicos jovencitos de 20 y pico de años, 20 bajitos, 21, se lanzan a las calles a abogar por diferentes derechos. Entonces, nada, me llamaba mucho la atención que al mismo tiempo, como son los nativos digitales, tienen también esa fuerza, vamos a decir, cibernética de llegar mucho más lejos, porque asimismo también mencionaban la cantidad de horas que se pasan estos chicos de la generación Z al teléfono, porque el teléfono es su motor de vida, o sea, todo gira en torno al teléfono, a nivel laboral, a nivel social, a nivel de todo, de aprendizaje. Entonces también, por eso es que podemos ver cómo ya todos estos grupos activistas tienen tanto alcance tan rápidamente, porque esta generación que domina perfectamente eso, utiliza los medios digitales, entonces pues llegan, vemos esos cambios que empiezan a suceder mucho más rápido que las otras generaciones que costaba mucho más tiempo y Ujú. esfuerzo para lograr. Claro, así es. Es que definitivamente la tecnología genera un cambio, o sea, digamos que ha generado un cambio en general. Para ellos es más fácil utilizarlo. Nosotros lo tenemos que utilizar porque no nos queda de otra. Porque la verdad es que no sabíamos del mundo digital hasta ya después de la vida adulta incluso. O sea, uno lo Ujú. ve mucho. Ahora, el estilo de vida de nosotros, cómo era, si uno se lo cuestiona, como, por ejemplo, mi hijo me cuestionó una vez que cómo yo tuve niñez y yo no tenía internet.
o sea, a Exacto. ese punto. Entonces yo decía, oye, pero La que era yo miro, buenísima. exacto, yo miro hacia atrás y yo digo, yo tuve niñez, yo jugaba, yo hacía, o sea, lo mismo, pero con los recursos que había en ese entonces. Pero él, desde su, o sea, como centennial al fin, no lo ve porque es que el estilo de vida de ellos está muy marcado por el interés, está muy marcado por las redes sociales, por los youtubers, ahora por el TikTok, o sea, es todo por ahí. Y como decía Ver, o sea, las causas sociales también tienen mucho más alcance porque está todo eso al alcance de ellos y de nosotros también, pero ellos que son más los usuarios, digámoslo así, más activos. Lo ideal es que cada generación aprenda un poco de lo mejor de cada generación y ir sacando eh, los aprendizajes que nos han ido dejando las más antiguas y los baby booms, ir heredando todo lo que le pueden enseñar a la generación Z, a la generación millennial. Y nosotros la X, que somos básicamente las que estamos en este momento como en el medio, también eso comentaban varios de los artículos que estuve leyendo sobre que somos la generación que tenemos más facilidad para el cambio. Y me parece también que puede ser por eso, porque estamos como entre el medio de las generaciones, la verdad. Bueno, sí, decía una de las cosas que yo leí que nosotros éramos los que estábamos, creo que decía que somos los que abogamos por el trabajo en equipo, el puente, exacto, creo que sí. Sí, sí, O y es verdad sea, que tenemos más facilidad para el cambio porque estamos en el medio a nivel, en este momento, en la fecha que estamos, o sea, en el 2021, Solamente se tiene que ver inclusive en el aspecto de la música. Nosotros pasamos por el radio, nosotros pasamos por el, ¿cómo que se llama esto? El audífono, pasamos por el cassette, pasamos por el CD, pasamos por el floppy disk, que yo todavía tengo mi floppy disk, tengo para decirle, yo tengo como 40 por ahí, no sé cuándo ¿cuál lo es el voy a floppy usar. disk? El que era disque, ay, le decía sí, disque. El disquete, ajá, los disquetes, exacto. Yo sí, Ah, ok, todavía tengo ok. floppy disquete de disk. la computadora, gracias. El CD que jamás, tengo siglos y Espérate, años que no espérate, veo uno. espérate. Tú tienes el disque, pero tú no tienes la computadora que le quepa eso. No, O no, sea, no. Claro que no, Del, ella te está relajando. ¿Qué más? Óyeme, ¿cómo se llaman esto? El beeper. Yo llegué a usar el beeper, después pasamos por el celular. Ahora tenemos, ¿cómo que se llama? No, pero espérate, Antes del tú, iPad, que era para nada más oír sí, música, que el iPod, el iPod, el iPod. el iPod, iPod, que yo llegué a tener uno. Pero ese pero fue tú el Eh, otro brincaste día, ese del, fue el otro tú día brin- casi. pero pero ni tú se brincaste usan ya, pero no se usan. no, pero perdón, tú brincaste del beeper al celular. No, 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 espérate. Del beeper pasamos a un tipo de celular, que era el que se hacía los StarTAC y que se doblaban y que solamente recibían mensajitos y luego sacaron uno que eran con unos colorcitos y los mensajes de texto te daban con colores. Y después de ahí entonces sacaron lo que eran los Blackberries y ya eso era lo máximo. O sea, nuestros chicos No, no pero conocen, no Wow. espérate. conocen. No, no conocen nada de eso. Pero espérense, porque ustedes también se fueron a celulares. Señores, el primer celular yo lo tuve cuando yo tenía creo que 21 años, ya casi terminando la universidad. Ya lo Vamos un sabes. Así chin mismo. atrás, vámonos un poquito atrás, atrás, cuando éramos niños. Que en la casa había un teléfono, de esos que se le daban vueltecita. Ay, Luego sí. podía que había otro, entonces sí era el que tenía cordón, que ya era como cuadrado y tenía ya teclas. Y después fue que llegaron No, los inalámbricos. no, y Y Espérate, espérate, eso fue el Rebeca. otro una día. llamada y había otro en el otro lado. Estaba chiva porque si había otra gente escuchando, tú no sabías, porque Exacto. La No, doble llamada, sí, la doble llamada. no, no, pero eso era cuando había doble llamada. Pero antes de eso era cuando no había doble llamada, que uno hablaba con sus amigas y uno esperaba que fueran las 8 de la noche, pero el teléfono, si te estaba llamando un noviecito, daba ocupado el teléfono porque no había doble línea. Entonces uno le decía, o a su hermano, por favor, tranca, tranca, que me van a llamar. O sea, no existía eso. Y entonces el teléfono, había un solo teléfono y había que estar pegado ahí hablando bajito para que el resto de la familia no escuchara. Y la La televisión, verdad que señores, porque yo no sé en la casa de ustedes, pero en la mía había una. Y en la eso mía era también. cogiendo turnos para cambiarla porque no había control. Y No, éramos, en mi casa jamás. vivíamos 5 personas y los 5 veíamos las mismas novelas en la noche, los mismos programas, porque no había forma. El Chavo del Ocho. Bueno, y eso era en la tarde, Déjame, tú sabes, pero la novela era, ya tú sí. sabes, los 5 juntos en la noche, de 7 a 9, un toque de queda. La misma novela veíamos todos. Señores, y eso no se ve. O sea, ahora mismo tú me dices, bueno, mi hijo está en su tecnología, mi marido también, y aquí somos de 3 generaciones diferentes, y yo en lo mío. O sea, nadie ve los mismos programas, nadie está viendo
O sea, No, es siquiera cierto, o eso, sea, siquiera. E inclusive, es más, hay que hacer una cita con los hijos de uno para que veamos una película en común, porque y ya, cuando las haces en común, como quiera, tú no puedes a veces despegar los niños y las niñas o hasta uno mismo de que estén atentos al celular en ese contexto, sí. inclusive cuando están todos juntos. Eh, pero nada, se le olvidó el Atari y porque yo tenía mi Ay, Atari sí. de vaquita, de mí era como una vaquita y había uno que era como algo espacial, un asunto así, de esos de mano. Y el Pac-Man. Tin, 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 Exacto. tirin, tin, tin, Así es tin, que tin, nada, yo tirin. pienso que la generación de nosotros es ese puente, pero también cambiante. O sea, nosotros en cierto cambio lo hemos tenido y lo bueno es que siempre estamos abiertos y abiertas a seguir experimentando otros cambios, o sea, que nos mantenemos, aunque a veces se hace un poquito difícil, tratamos de mantenernos en la vanguardia. Así es que eso realmente, y yo siento que en general, y ya para cerrar, por lo menos de mi parte, es que de todas las generaciones hay mucho que aprender y a veces cuando empezamos, yo siento como que la gente habla más acerca de quejas y de controversias y yo lo que siento es, o la parte que me voy es como que yo puedo aprender de cada uno de ellos. Obviamente hay cosas que me preocupan, por ejemplo, pero las cosas que mencioné en cuanto a interacciones sociales y el sobreuso de tecnología de las últimas dos generaciones, pero por lo general son chulísimas cada una y me gustaría como a veces hasta trasplantarme a cada una de esas épocas, a ver qué se sintió, por ejemplo, estar en esa etapa del baby boom o quizás antes. Ay, Yo me voy sí, a quedar eso, con algo. Yo le pondría la forma en la que yo describiría en una palabra cada generación sería así. Yo, los baby boomers, para mí son lealtad. La generación de nosotros, compromiso. Los millennials, yo diría que son emprendedores. Y la generación de ahora para mí es maravillosa porque mi hijo está en esa. Mis expectativas están en esa generación realmente. Y en la última, entonces sería de ti dependemos, de ti depende el planeta. Bueno, exacto. ¿Oyeron, pero generación? no obstante, voy a terminar con una estrofa del mismo Ray Verón, porque yo creo que nosotros tenemos que lograr la armonía entre las generaciones. Dice él, una misma generación que no se pone de acuerdo y por momentos apática, que no le interesa luchar por causas que en otra época defraudaron a la humanidad, aunque se espera justicia y cree en la libertad, pero son ideales que no se consiguen por sí solos, sino entre todos. Yo creo que entre todas las generaciones es que se debe de lograr el ideal y, digamos, la armonía que deseamos en la humanidad. Yo creo que esa es una excelente forma de concluir este capítulo. Bueno, pues chau, chau. Bye. A todas las Adiós. generaciones. Gracias. Generación X. Ya que descargaste este episodio, te invitamos a compartirlo. Estamos en todas las plataformas digitales. En Instagram nos encuentras como @tresrutaspodcast y nos puedes escribir al correo electrónico tresrutas.podcast@gmail.com. Te esperamos en nuestra próxima ruta.